Acto 1. La religión de Taylor Swift. ¿Sabías que oficialmente ya existe una religión dedicada a Taylor Swift? Y lo más preocupante es que probablemente ya conoces la mitad de sus rituales y sin darte cuenta participas en algunos de ellos. Los fieles intercambian pulseras de la amistad, memorizan fragmentos de textos escritos hace más de 10 años, viajan miles de kilómetros para reunirse con desconocidos, discuten durante semanas el significado oculto de una fotografía borrosa, identifican a los herejes, persiguen blasfemias y están convencidos de que una mujer nacida en Pensilvania, a la que jamás conocerán, logró explicar algo fundamental sobre sus vidas. La defensa suele ser bastante mala. No es una religión, solo es música. Perfecto. Porque el cristianismo hace 2000 años tampoco era una religión. Era un grupo pequeño de personas reuniéndose para comentar historias, intercambiar símbolos y discutir el significado exacto de ciertas frases. La Biblia no existía, las iglesias no existían, el Vaticano tampoco, ni siquiera existía el cristianismo como tal. Solo existían personas completamente convencidas de que habían encontrado la verdad y personas completamente convencidas de que aquello era ridículo. Los Swifties fabrican sus friendship bracelets. Los primeros cristianos coleccionaban reliquias. Los Swifties hacen peregrinaciones al Eras Tour. Los cristianos hacían peregrinaciones a Jerusalén. Los Swifties buscan mensajes secretos en canciones de 7 minutos. Los teólogos llevan 2000 años peleándose por una coma. La comparación parece ofensiva hasta que uno empieza a hacer la lista. Ahora bien, hay un pequeño problema. Marvel tiene fanáticos, el fútbol tiene fanáticos, Star Wars tiene fanáticos, y nadie sale de una película de los Vengadores diciendo que acaba de vivir una experiencia espiritual. Aunque siendo honestos, después de ver a 70,000 personas llorando juntas durante el puente de All Too Well y ver los aquelarres de Willow en los cines, la discusión empieza a complicarse un poco. Existe incluso algo llamado Swiftism. Tiene mandamientos, páginas dedicadas a explicar su filosofía y suficientes seguidores como para que Internet lleve años haciendo el mismo chiste. El chiste pierde gracia cuando uno descubre que las religiones también empezaron siendo un chiste para mucha gente. Roma pensaba que los cristianos estaban locos. Medio Internet piensa que los Swifties están locos. 2000 años después, una de esas comunidades tiene catedrales en todos los continentes. La otra tiene estadios llenos. La diferencia entre ambas parece enorme, hasta que empiezas a escribir sus rituales en una hoja y descubres que la lista se parece demasiado. Y eso nos deja un problema bastante curioso. Si Taylor Swift no tiene una religión, alguien va a tener que explicar por qué se parece tanto a una. Acto 2. El fandom original. El mayor problema de comparar a Taylor Swift con una religión es que todos imaginamos la religión equivocada. Pensamos en el Vaticano, pensamos en catedrales, pensamos en sacerdotes vestidos de oro, pensamos en un señor en Roma hablando desde un balcón. Pero el cristianismo pasó más tiempo sin todo eso del que ha pasado con todo eso. Durante décadas, ser cristiano consistía básicamente en reunirse en casas ajenas para hablar obsesivamente sobre una persona a la que casi nadie había conocido. No había templos, no había Biblias encuadernadas, no había crucifijos colgados en las paredes, ni siquiera había acuerdo sobre quién tenía razón. Cada comunidad contaba la historia de manera distinta. Algunos pensaban que Jesús era un hombre, otros pensaban que era Dios, otros creían que era ambas cosas. Otros estaban convencidos de que todos los demás estaban completamente equivocados. Los Swifties discuten si una canción está dedicada a Jake Gyllenhaal o a Harry Styles. Los primeros cristianos se peleaban por la naturaleza exacta de Cristo. Las discusiones eran ligeramente más tensas. En el siglo II circulaban decenas de evangelios distintos. El evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas. Cada grupo tenía sus teorías favoritas, sus interpretaciones y sus personajes favoritos. La Biblia, tal y como la conocemos, todavía no existía. Durante siglos, el cristianismo fue básicamente una franquicia sin manual de instrucciones. Imagina entrar a Twitter mañana y descubrir que hay 300 comunidades Swifties distintas, cada una convencida de que entiende a Taylor mejor que las demás. Bueno, eso ya existe, solo que en el siglo III la gente acababa exiliada por discutir esos temas. Aquí aparece un detalle maravilloso. Jesús nunca escribió un libro, Buda tampoco, Sócrates tampoco, Taylor Swift sí. De hecho, Taylor ha escrito más palabras sobre sí misma que Jesucristo, Buda y Sócrates juntos. La mitad de las historias de Occidente consiste en personas intentando adivinar qué quiso decir alguien que jamás dejó nada escrito.
Los Swifties intentan averiguar por qué Taylor llevaba un vestido azul en una gala en 2024. Los teólogos medievales dedicaron siglos a discutir una sola frase del Evangelio de Juan. El ser humano tiene hobbies bastante particulares. La situación era tan caótica que 300 años después de la muerte de Jesús, el Imperio Romano tuvo que convocar a una reunión gigantesca para decidir qué historia era oficial y cuál no. Imagínate que Spotify organizara un concilio internacional para determinar qué teorías sobre Reputation Taylor's Version son canónicas y cuáles constituyen herejía. Eso fue más o menos lo que ocurrió en el concilio de Nicea. Un imperio entero reuniendo obispos para decidir qué versión de una historia debía sobrevivir. Porque las religiones no empiezan con respuestas, empiezan con discusiones interminables entre personas convencidas de que entendieron algo antes que los demás. Y vistos desde fuera, los primeros cristianos tenían un problema enorme. Se reunían en secreto, compartían símbolos incomprensibles, hablaban constantemente sobre alguien ausente, esperaban su regreso, y estaban convencidos de formar parte de algo destinado a cambiar el mundo. 200 años después, el Imperio Romano terminó adoptando aquella obsesión colectiva como religión oficial. Entonces, no sé si el tema es que el culto a Taylor Swift se parece demasiado a una religión, sino tal vez lo que debemos hacer es preguntarnos cuántas religiones habrían parecido a fandoms si hubiéramos podido verlas durante sus primeros años. Acto 3. El Antiguo Testamento. Taylor's Version. Toda religión tiene un problema tarde o temprano. Alguien tiene que decidir qué versión de la historia es la verdadera. Y pocas personas han peleado tanto por controlar su propio relato como Taylor Swift. El Antiguo Testamento Swiftie empieza en 2006. Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989. 5 libros fundacionales escritos antes de los 30 años. Los fans memorizan letras, estudian entrevistas y construyen árboles genealógicos completos para descubrir quién inspiró cada canción. Jake Gyllenhaal, John Mayer, Harry Styles, Joe Jonas. La exégesis bíblica consiste en interpretar versículos escritos hace 2000 años. La exégesis Swiftie consiste en ampliar una fotografía tomada en 2012 hasta distinguir un reflejo en unos lentes de sol. Y por supuesto, acabamos quedando payasos una y otra vez porque simplemente hacemos teorías como si nuestra vida dependiera de ello. Que si el vestido azul significa el regreso de 1989, que si las uñas pintadas esconden una fecha, que si el número de emojis coincide con la pista número 13 del próximo álbum, miles de personas convirtiendo una publicación de Instagram en el equivalente contemporáneo del libro del Apocalipsis. Y para ser justos, Taylor tiene parte de la culpa, porque durante años escondió mensajes secretos en todo lo que hacía, hasta se burla de ello en el video de Anti-Hero. Escondió nombres, fechas, iniciales, referencias cruzadas, pequeñas profecías que entrenaron a millones de personas para sospechar absolutamente de todo. El problema de entrenar arqueólogos es que un día empiezan a excavar donde no hay nada. Durante años, Internet se convirtió en una gigantesca escuela de teología Swiftie, y entonces ocurrió la gran ruptura. Septiembre de 2009. Premios MTV. Taylor Swift sube al escenario para recibir el premio al mejor video femenino. Kanye West toma el micrófono y anuncia que Beyoncé merecía ganar. Toda religión necesita un cisma. Toda mitología necesita un villano. Toda narrativa necesita un momento fundacional. El incidente duró menos de 1 minuto y produjo 15 años de interpretaciones, alianzas, traiciones, reconciliaciones y guerras civiles en Internet. Años después, llegaron las llamadas filtradas, llegaron las acusaciones, llegó Kim Kardashian, llegaron las serpientes y llegó Reputation. Si el cristianismo tiene el apocalipsis, el swiftismo tiene una era completa construida alrededor de una mujer declarando que la versión anterior de sí misma había muerto. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, because she's dead. No es una canción, es una resurrección con departamento de marketing. Pero nada, absolutamente nada, preparó al fandom para el gran trauma teológico de 2019. Scooter Braun compró Big Machine. Con ello obtuvo los masters de los primeros 6 álbumes de Taylor Swift. En otras palabras, alguien compró las escrituras originales. Y Taylor respondió haciendo algo que ninguna estrella pop había hecho antes. Volvió a escribir su propia Biblia. Fearless, Taylor's Version. Red, Taylor's Version. Speak Now, Taylor's Version. 1989, Taylor's Version. De pronto aparecieron 2 evangelios distintos contando la misma historia, el texto original y la versión autorizada, el Antiguo Testamento
y el Nuevo Testamento. Las canciones seguían siendo prácticamente las mismas, pero ahora existía una diferencia fundamental. Una de ellas pertenecía a la falsa industria musical y la otra, Taylor, se convirtió a sí misma en la encarnación de la industria musical. Y millones de personas aceptaron inmediatamente el nuevo canon. De la noche a la mañana, escuchar ciertas versiones empezó a sentirse incorrecto. No ilegal, no inmoral, incorrecto. Como si alguien siguiera citando evangelios apócrifos después de que la iglesia hubiera decidido cuáles eran los oficiales. Y aquí ocurre algo extraordinario. Durante décadas, la industria musical enseñó que los artistas pertenecían a las discográficas. Taylor consiguió invertir la ecuación. Convenció a millones de personas de que las canciones tienen alma y de que esa alma puede ser robada. Por eso empezaron a llamarla así, la industria musical. Porque ya no competía dentro del sistema, parecía capaz de reescribirlo. Los teólogos discuten qué libros deben entrar en la Biblia. Los Swifties discuten cuándo llegará Reputation, Taylor's Version, y quedando payasos una y otra vez. Los teólogos buscan señales del fin de los tiempos. Los Swifties buscan pistas en cada collar, en cada peinado y en cada fotografía borrosa. Y lo peor es que después de 20 teorías fallidas, después de meses enteros haciendo el ridículo en internet, después de convertirnos en payasos profesionales, Taylor aparece en una alfombra roja con un anillo nuevo y todo vuelve a empezar. Porque ninguna religión sobrevive a las profecías y ningún fandom sobrevive sin la promesa de que lo mejor está por venir. Acto 4. El Imperio Swiftie. Las religiones no triunfan cuando convencen a sus seguidores, triunfan cuando obligan al resto del mundo a adaptarse a ellas. El cristianismo pasó 300 años siendo una secta perseguida. Después, el Imperio Romano empezó a construir iglesias, a cambiar leyes y a reorganizar ciudades enteras alrededor de una idea que, unas décadas antes, parecía completamente ridícula. Taylor Swift pasó algo parecido. Durante años fue una cantante country escribiendo canciones sobre chicos que la habían dejado. Y de pronto, un día, Ticketmaster colapsó. Millones de personas intentando comprar entradas al mismo tiempo. Audiencias en el Senado de Estados Unidos, políticos hablando sobre monopolios, empresas multimillonarias dando explicaciones públicas por culpa de una gira musical. No es normal que un álbum cambie la industria musical, mucho menos que una gira obligue a comparecer a Ticketmaster ante el gobierno. Tampoco es normal que la NFL cambie sus estrategias de transmisión porque una cantante empezó a salir con un jugador de fútbol americano. Durante meses, millones de personas que jamás habían visto un partido aprendieron qué demonios era un tight end. Millones de aficionados al fútbol americano aprendieron quién era Jack Antonoff. Dos tribus completamente incompatibles compartiendo territorio por primera vez desde las cruzadas. Los romanos construían templos, nosotros construimos algoritmos. Spotify crea listas especiales, TikTok organiza tendencias, los noticieros abren con imágenes del Eras Tour, universidades ofrecen cursos sobre Taylor Swift, economistas calculan cuánto dinero deja una gira en cada ciudad. En 2023, algunos periódicos llegaron a hablar de la Swiftonomics, porque aparentemente ya no basta con estudiar inflación, petróleo y tipos de interés, ahora también hay que calcular cuántas veces canta Taylor Cruel Summer. Imagina explicarle esa frase a un economista de los años 90. Pero hay algo todavía más absurdo. Miles de personas que jamás han escuchado un disco completo de Taylor Swift tienen una opinión extremadamente fuerte sobre Taylor Swift. La aman, la odian, la consideran un genio empresarial, la consideran un producto corporativo, la acusan de destruir el planeta con sus aviones privados, la acusan de manipular elecciones, la acusan de controlar la industria musical. Ninguna estrella pop debería generar debates geopolíticos y sin embargo, aquí estamos. Las religiones producen creyentes, también producen herejes y sobre todo producen enemigos profesionales. Roma persiguió a los cristianos, Internet persigue a los Swifties, Internet también persigue a Taylor. Cada nuevo álbum viene acompañado por una guerra civil digital perfectamente organizada. Cada premio genera acusaciones de fraude, cada récord genera acusaciones de manipulación, cada fotografía genera una teoría conspirativa, porque llega un punto en el que la discusión deja de ser mundial. Nadie discute cuánto pesa la guitarra de Taylor, la discusión gira alrededor de otra cosa. Poder, influencia, lealtad, identidad. ¿Quién tiene derecho a contar la historia? ¿Quién tiene derecho a definir la cultura de una época? Y ahí aparece el verdadero privilegio de las religiones y de los imperios. Ya no necesitan convencerte de que existen. Puedes odiarlas todo lo que quieras, puedes burlarte de ellas, puedes pasar años criticándolas. Da igual,
vas a tener que vivir el mundo que construyeron. Los romanos acabaron viviendo en un mundo cristiano. Nosotros, nos guste o no, llevamos más de 15 años viviendo en un mundo donde Taylor Swift ocupa un pedazo absurdamente grande de la conversación. Y quizá esa es la diferencia entre una celebridad y algo mucho más poderoso. Las celebridades tienen fans. Los imperios reorganizan la realidad a su alrededor. Acto 5. Si Taylor Swift hubiera nacido hace 2000 años. Voy a decir algo completamente irresponsable. Si Taylor Swift hubiera nacido hace 2000 años, hoy existirían departamentos universitarios dedicados a discutir el significado de sus letras. Habría expertos peleándose por la interpretación correcta de All Too Well. Habría concilios enteros intentando decidir si la película de Cats pertenece al canon oficial o si debe considerarse un texto apócrifo, y nadie encontraría ridícula la idea. Porque después de todo lo que acabamos de ver, la pregunta ya no es si Taylor Swift se parece a una religión. La pregunta es cuánto tiempo necesita una religión para dejar de parecer un fandom. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas personas han cambiado su forma de vestir por Taylor? ¿Cuántas personas han cambiado de ciudad por Taylor? ¿Cuántas amistades han nacido gracias a Taylor? ¿Cuántas parejas se conocieron por Taylor? ¿Cuántas personas aprendieron inglés por Taylor? ¿Cuántas personas sobrevivieron a una ruptura escuchando a Taylor? ¿Cuántas personas descubrieron que no estaban solas gracias a Taylor? Las religiones llevan miles de años intentando hacer exactamente eso. Construir comunidad, dar sentido al dolor, transformar experiencias individuales en historias compartidas, prometerle a la gente que no está sola. Y de repente aparece una mujer de Pensilvania que logra todo esto sin templos, sin sacerdotes y sin un solo milagro. De hecho, si uno analiza fríamente la doctrina Swiftie, resulta sospechosamente funcional. No importa quién eras hace 10 años, puedes reinventarte. No importa quién te rompió el corazón, sobrevivirás. No importa si el mundo entero te llama exagerado, tus emociones importan. No importa si perdiste algo que amabas, puedes recuperarlo. No importa cuántas veces hayas quedado payaso haciendo teorías sobre debut Taylor's Version, volverás a hacerlo la próxima semana. Y eso es la parte más impresionante de toda esta historia. No las canciones, no los récords, no los Grammys, no los miles de millones de dólares. Lo impresionante es haber convencido a millones de personas de que sentir mucho no es una debilidad. Durante siglos las religiones prometieron la salvación después de la muerte. Taylor prometió algo mucho más ambicioso: sobrevivir al lunes, sobrevivir a la universidad, sobrevivir a la ansiedad, sobrevivir a una ruptura, sobrevivir a los 22, sobrevivir a uno mismo. Y ahora viene la parte más importante de todo el video. Tal vez Taylor Swift no se parece a una religión. Tal vez las religiones siempre fueron enormes fandoms que sobrevivieron el tiempo suficiente como para dejar de parecer ridículos. Porque Roma cayó, los imperios desaparecieron, las fronteras cambiaron, pero dos cosas siguen existiendo miles de años después: la necesidad humana de creer en algo y la necesidad humana de cantar juntos. Así que sí, tal vez Taylor Swift nunca funde una religión, pero si dentro de 2000 años alguien encuentra los restos del Eras Tour, las pulseras, las letras, los rituales, las peregrinaciones y las historias de millones de personas diciendo que un artista cambió sus vidas, no sé si concluiría que Taylor Swift era una cantante, pero estoy bastante seguro de que concluiría que para mucha gente significó algo mucho más grande que eso. Y sinceramente, después de ver a 70,000 personas juntas gritar el puente de Cruel Summer, yo tampoco estaría tan seguro de la diferencia.